Iglesia, el 8 de septiembre del año 2022, el mundo conoció el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Y en ese momento se iniciaron unas honras fúnebres que representaron unos despliegues de solemnidad y respeto más profundos en la historia moderna de los cuales nosotros hayamos podido ser testigos. Tal vez usted pueda recordar las noticias y las imágenes de todo lo que fue ese sepelio. Más allá del protocolo y de la procesión, fue un testimonio del honor hacia una vida de entrega, donde el féretro cubierto con el estandarte real y la corona del Estado imperial fue escoltado en un silencio que mostraba la importancia de lo que se estaba transportando. Durante esos días, la Guardia de Honor mantuvo una vigilancia constante en el Westminster Hall, simbolizando que incluso en la muerte, la dignidad de la corona inglesa debía ser protegida con todo respeto. Había una custodia absoluta de lo que estaba pasando en ese momento. El momento culminante ocurriría precisamente en la capilla de San Jorge, cuando en un acto de profunda humildad se retiraron la corona, el orbe y el cetro del ataúd, los símbolos del poder terrenal de la reina antes de ser sepultada en la cripta real, lo que nos muestra que a los reyes terrenales se les da una profunda honra y respeto aún en su muerte. Ustedes han escuchado esa expresión y es muy común escucharla en las personas en Inglaterra: Dios salve a la reina. Es una expresión de respeto profundo. Aún en ese momento, en su sepultura, se le dio un profundo respeto. La semana pasada nosotros estuvimos considerando la muerte de Jesús y su significado. Y Marcos nos ofrecía detalles acerca de ese momento. Parece que ocurrieron otros eventos que marcaron el suceso, no solo con Jesús, sino con los que estaban cerca. Jesús murió, como lo sabemos, a las 3 de la tarde aproximadamente. Eso lo encontramos nosotros en los versículos 34 al 37. Y Jesús fue sepultado entre dos malhechores que aún estaban vivos en el momento en el que Jesús murió. Y posiblemente, como ya lo hemos estudiado nosotros, durarían varios días en morir. Los sacerdotes, tratando de dar cumplimiento a lo que señalan las escrituras en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que dice: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Es por eso que hubo como un afán de que la muerte de estos hombres se produjera rápido. Por eso pidieron a Pilato que acelerara la muerte de los condenados en la cruz esa tarde. En especial porque ese día o ese fin de semana, ese tiempo, se estaría celebrando la Pascua, de tal manera que los cuerpos fueron bajados antes de empezar el día de reposo y no permanecieran allí dañando la celebración, enfeeciendo la ceremonia. Los romanos, de hecho, no acostumbraban a bajar las víctimas, como ya también lo hemos visto, a menos que estuvieran muertas, y en ocasiones las dejaban varios días allí para que fueran la comida de las aves y de los animales de carroña. Por eso, lo que nosotros encontramos es que los sacerdotes se dirigieron nuevamente al gobernador para hacer otra petición. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 19, el versículo 31. Juan 19, versículo 31, y dice la palabra del Señor: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fueran quitados de allí. El proceso ocurrió, Pilato accedió a adelantar el proceso, pero lejos de ser un acto de misericordia, fue una tortura mayor, ya que, como sabemos, esto implicaba romper los fémures de los hombres para que se acelerara la muerte, de tal manera que no pudieran levantarse y poder respirar. Este proceso se llamaba crucifragium y aumentaba el dolor, imposibilitándoles la capacidad de respirar, de modo que las personas morían por asfixia. Los soldados actuaron entonces con rapidez, pero sin embargo, al llegar a Jesús se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Para asegurarse de esto, dice la palabra del Señor, que tomaron una lanza y le perforaron el costado. La evidencia de que Jesús estaba muerto es que salió sangre mezclada con agua, demostrando así que Jesús efectivamente estaba muerto. Cuando los romanos permitían
que los cuerpos crucificados fueran bajados, generalmente eran arrastrados a una fosa común o al basurero. Pero eso no iba a ocurrir con el Hijo de Dios. Dios no permitiría que esto pasara con su Hijo. De ahí que entra en escena un hombre que hasta este punto había estado escondido, era desconocido, pero que fue impactado profundamente por todo lo que era Jesús. Y esto hace que él tome una decisión por Cristo radical. Mis amados hermanos, por eso introducía este sermón hablando acerca de la reina Isabel II de Inglaterra. Jesús es rey, como lo hemos visto en todos estos sermones. Y algo que reflexioné mientras meditaba en este sermón es que en los funerales de los reyes normalmente son acompañados de esta gran solemnidad como la que nosotros vimos en el caso de la reina Isabel II de Inglaterra. Esas honras fúnebres podían durar días y el cortejo era impresionante, pero no ocurrió así con Jesús. No tuvo las honras fúnebres de un rey. No hubo los lamentos ni los días de luto. Tampoco hubo un cortejo fúnebre para que se le dieran los honores. Sus discípulos lo dejaron y él moriría como un delincuente sin la guía y la dirección del Señor. Esto hubiera sido una terrible suerte, como la que correrían seguramente los malhechores que fueron crucificados con Jesús ese día. Pero mis amados hermanos, Dios no permitió que esto ocurriera así. Por eso su sepultura, al igual que su cruz, no carecen de significado, y es precisamente lo que quiero que veamos en esta mañana, en este sermón que yo he titulado La sepultura del rey. La sepultura del rey. Y la pregunta que quiero que consideremos, mis amados hermanos, es: ¿qué cambió después de que el rey fue sepultado? ¿Qué cambió después de que el rey fue sepultado? Y es evidente que hubieron varios cambios, mis amados hermanos, que hay que considerar. Y lo primero lo vemos nosotros en los versículos 42 al 44, y es: un discípulo secreto es revelado. Un discípulo secreto es revelado. Versículo 42. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Marcos nos ubica nuevamente entonces en una nueva escena, iglesia. Después de la muerte de Jesús, a las 3 de la tarde, habría poco tiempo para poder hacer la sepultura de Jesús, porque el día de reposo iniciaba ese día a las 6 de la tarde. Así que había que hacer todo muy apresuradamente. Los judíos entrarían a hacer una serie de actividades preparándose para el día de reposo y no hacer ninguna actividad. El viernes era esa preparación para el día de reposo. Por tanto, todos estarían atareados preparando todo para el sábado. La comida, lo que había que comprar, todo estaría preparado para que eso ocurriera. La ley judía indicaba que un cuerpo de un criminal no podía permanecer colgado toda la noche. Pero bajo el Imperio Romano, las normas funcionan de otra manera. Roma era dueña de los cuerpos de aquellos que morían en la cruz y podía disponer de ellos como quisiera. Algunas ocasiones, previo al permiso de los gobernadores, los familiares y los amigos del condenado podrían solicitar el cuerpo para enterrarlo, y el gobernador en ocasiones lo permitiría. Pero mis amados hermanos, aquí no son los amigos ni la familia, sino otra persona la que hace esta solicitud: José de Arimatea. Él es el encargado de realizar esta tarea y no había tiempo que perder. Y podemos ver algunos detalles para que conozcamos a este hombre que hasta este momento había estado oculto, que no había sido mencionado en las Escrituras. En este momento va a tener un rol muy importante, una participación muy importante en todo el suceso. Mateo nos dice que era un hombre rico, un miembro importante del concilio, pero que además esperaba el reino de Dios, y por eso era un discípulo de Jesús, porque seguramente veía en él la llegada del reino. Y se había convencido de que en Jesús se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento como rey. Pero dice la palabra de Dios que lo seguía en secreto. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Y este es Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que habían hombres así que seguían en secreto a Jesús. Juan capítulo 12,
versículo 42 y 43. Dice, con todo esto, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que este era uno de ellos. A pesar de no haber consentido en la muerte de Jesús, como lo va a explicar Lucas precisamente, y haberse opuesto a la forma en cómo fue enjuiciado Jesús y fue ejecutado Jesús, actuó por temor. Su temor no le dejó prestar o presentar su postura de una manera más clara. El temor a los hombres, iglesia, hace que nuestro caminar delante de Dios sea movido más por el qué dirán que por la opinión de Dios. Cuando hacemos las cosas por el qué dirán y no por el deseo de agradar a Dios, vamos a ocultar nuestra fe y vamos a permanecer callados cuando deberíamos actuar y hablar con valor por causa del Evangelio. Por eso Juan capítulo 12 nos señala que cuando estos gobernantes y estas personas importantes creyeron en Jesús, pero su temor no les dejó dar un paso de fe con confianza en el Señor, actuaron dando gloria a los hombres y no a Dios. Actuaron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mis amados hermanos, esto nos da una lección a nosotros. Una lección que nosotros tenemos que entender cuando comprendemos verdaderamente el significado de la sepultura de Jesús y todo lo que implica su muerte. No podemos ser discípulos de Jesús en secreto, porque esto significa que estamos más preocupados por la opinión de las personas a nuestro alrededor y tememos perder más que la opinión de Dios. Cuando nuestra preocupación es el qué dirán, y no lo que Dios piensa de nosotros, estamos convirtiéndonos en discípulos secretos de Cristo. Y eso es lo que había ocurrido con José de Arimatea hasta este momento cuando Jesús muere, porque allí todo cambia. Él no había tomado una postura pública por Jesús hasta ahora, pero tan pronto como ocurre la muerte, Dios lo usa soberanamente para actuar, para poder actuar. Y la escritura nos dice que él se llenó de valor. Escuchen cómo lo dice Marcos, entró osadamente. Hay un cambio, hay una transformación. Lo que antes era temor, ahora se convierte en valor. La muerte de Cristo hace que su vida sea transformada y ahora ya no actúa por temor a los hombres, sino que actúa osadamente. Entró con valor a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato. Por fin tuvo el valor de hacer algo que los discípulos no habían podido hacer. Y debemos considerar con seriedad la petición de José de Arimatea, porque al realizar esta petición se estaría identificando como discípulo de Jesús. Por lo tanto, es indudable que tendría mucho que perder. Podría ser acusado de traidor, incluso correr la misma suerte que corrió Jesús y ser expulsado del concilio y con ello perder los muchos privilegios de los que seguramente contaba por pertenecer a este grupo. Cuando finalmente actúa, lo hace decididamente. Y mis amados hermanos, lo que podemos ver es que él no considera como pérdida cualquier decisión que tome en este caso. No le importan las consecuencias. Y esto debió haber sido muy impactante para los oyentes originales, pero también debería serlo para nosotros, iglesia. Su vida cambió radicalmente y actúa de una manera osada en nombre del Señor y para su reino. En ese momento vence el miedo de ser identificado con Jesús. Dice la palabra del Señor que antes él esperaba la venida del reino y al pedir el cuerpo de Jesús, de seguro estaba pensando que este no sería el final de la historia. Yo creo que ese es precisamente el cambio que nosotros podemos ver en José de Arimatea que no tuvieron los discípulos hasta ese momento. Pero ese temor que antes tenía y que ahora se convierte en valentía no le impidió actuar de acuerdo a lo que el Señor le estaba indicando. Porque mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Aquellos que actúan osadamente en el nombre del Señor, que no temen identificarse con aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Piensa
seguramente José de Arimatea piensa que con el desprecio que sentía Pilato por por los judíos, tal vez no habría seguridad de que recibiera una respuesta positiva, pero eso no le impide actuar. Y esto le lleva a actuar. Y lo más interesante de todo, iglesia, es que Dios te permite hallar gracia con el gobernador por ese valor que yo creo que tiene. Y aquí hay otro personaje involucrado en la historia. Nuevamente aparece Pilato. Pilato como gobernante está asombrado por lo que acaba de acontecer. Al enterarse que Jesús ya había muerto, como ya hemos visto en otras ocasiones, aquellos que eran crucificados podían durar días en la cruz, pero Jesús muere rápidamente. Y Pilato accedió a acelerar la muerte de los que estaban ese día siendo crucificados, rompiéndole las piernas. Pero en el caso de Jesús esto no fue necesario, ya estaba muerto. Así que solo le perforaron el costado y cumplieron así lo que dice las Escrituras. Pilato entonces quiere estar seguro y pide el informe al centurión. Y él, como un experto en estos asuntos, da veracidad a las palabras de José. Efectivamente, Jesús ha muerto. Al comprobar lo dicho, entonces concede la petición y de seguro, yo creo que quedó aliviado por no tener que lidiar con el cuerpo de una persona como Jesús. Yo creo que eso le dio una tranquilidad tremenda a este gobernador que había sentido el peso de sentir que estaba condenando a un inocente. Así que él se libra de todo esto, el cuerpo de Jesús es entregado y se puede cumplir entonces el propósito de sepultarlo. Y eso, mis amados hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, y es: otros otorgan respeto al rey. Otros otorgan respeto al rey. Versículo 45. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ya con el permiso de Pilato, iglesia, José compra un lienzo. Un lienzo es una tela perfumada para envolverlo. Es como una especie de sábana, una especie de vendas con las que envolvían los cuerpos de las personas. Los judíos no embalsamaban a los cuerpos de los muertos como lo hacían los egipcios. Simplemente los envolvían y colocaban esas especias para que el cuerpo, o para evitar el olor de la putrefacción lo más posible. Así que José se dirige a donde se encuentra el cuerpo y seguramente con la ayuda de otras personas para no contaminarse, prepararon a Jesús para la sepultura, en un sepulcro nuevo, que de seguro había sido preparado para él y su familia. Este tipo de sepulcros no los podían comprar cualquier persona. Eran los sepulcros de las personas ricas. Allí las personas en Jerusalén enterraban a sus difuntos. Las personas ricas en Jerusalén enterraban a sus difuntos. Esos cuerpos permanecerían alrededor de un año y luego de un año serían exhumados y serían reunidos sus huesos y puestos en un osario. Así que la tumba se podría usar nuevamente, pero no en el caso de Jesús. Esa tumba fue una tumba nueva. Y José no actuó solo, contó con la ayuda de otro discípulo secreto que ahora hacía pública su decisión de seguir a Jesús. Este hombre es Nicodemo, dice la palabra del Señor. Nicodemo estuvo actuando allí también para ayudar. Y ese fue el principal que había venido a Jesús de noche. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 3? Y lo que hace Nicodemo es comprar una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras que servirían para completar la sepultura. El cuerpo entonces sería lavado y envuelto en ese lino fino y mezclado con las especias para hacer como era la costumbre de los judíos de enterrar a sus muertos. Ambos entonces se dirigen a ese lugar, al jardín donde se encontraba la tumba, y allí colocaron el cuerpo de Jesús. Estos dos hombres hasta este momento habían mantenido en secreto su obediencia a Jesús mientras estuvo en vida y lo siguieron luego públicamente para sepultarlo. Y eso pone un contraste, mis amados hermanos, entre lo que eran ellos dando honor al rey y sus propios discípulos. Sus propios discípulos se escondieron. Aquellos que le habían seguido abiertamente, ahora por temor se ocultaban.
Mientras los que habían estado ocultos por causa del temor ahora abiertamente se identificaban con Jesús. ¡Qué gran contraste! Jesús es sepultado sin todos los honores adecuados para un rey, pero su sepultura de ninguna manera sería indigna porque así lo había presupuestado el Señor. Mis hermanos Juan y Alberto leyeron Isaías capítulo 53. Con los ricos fue su sepultura. No fue identificado como rey, no fue sepultado con los honores de un rey, pero el Señor no permitiría que su sepultura fuera indigna. Eso sí, era una tumba prestada, pero como todo lo que el Señor había hecho, esa tumba prestada sería devuelta después. Y qué gran regalo sería esa forma de hacerlo del Señor. Sus recursos, los recursos de este hombre, de José de Arimatea y de Nicodemo, fueron usados para servir al Señor. Ellos prestaron la tumba, compraron las especias y los lienzos, así estarían demostrando que estaban dispuestos a entregarlo todo por amor del Salvador. Y esta es una muestra de una nueva generosidad, mis amados hermanos, una generosidad nacida de entender el significado de la sepultura de Jesús. Estos hombres estuvieron dispuestos a renunciar a sus bienes por Jesús, lo que nos sirve para comprender que la muerte de Jesús no solamente ofrece perdón, sino que cambia la perspectiva y las prioridades de las personas, y que también transforma profundamente la relación de cada uno con el poder, con el dinero y con el estatus, que es de seguro lo que habían usado estos dos hombres para vivir. Sin embargo, mis amados hermanos, estos dos hombres no estaban solos en todo el proceso. A la distancia estarían unos testigos distantes de la sepultura, y que es nuestro tercer punto y que voy a tocar más brevemente. Versículo 47 dice: y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Allí estaban entonces María Magdalena, María, la madre de José, mirando para saber dónde pondrían a Jesús. Y estarían sentadas, pero sin poder hacer nada. Solo guardaron silencio y estuvieron lo más que pudieron para no perderse la próxima vez que estuvieran. Luego vieron cómo la piedra era rodada cerrando el sepulcro y cómo sus esperanzas parecía que estaban acabadas. Pero su presencia serviría de testimonio de que Jesús murió y fue sepultado como se había dicho. Iglesia, después de considerar esos aspectos, yo quiero que volvamos a la pregunta que hicimos al principio. Entonces, ¿qué cambió después que el rey fue sepultado? ¿Qué cambió después de que el rey fue sepultado? Mis amados hermanos, es indudable que la cruz y la tumba lo cambian todo. Entender la tumba y entender la cruz cambia todo. Solemos pensar en la cruz, como lo vimos la semana pasada, pero el Evangelio incluye también la sepultura de Jesús. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 y el versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no está completa sin la sepultura. Y esto hace que todo cambie también. Cuando Nicodemo y cuando José de Arimatea comprendieron lo que Jesús había hecho y lo que Jesús representaba, el temor en el que antes habían estado sumidos fue derrotado y actuaron con amor por amor a su Salvador. Actuaron con valor, un nuevo valor que antes no tenían. La muerte de Jesús impactó profundamente a estos dos hombres. Ellos esperaban la venida del reino, esperaban la vida eterna. Pero iglesia, lo que ellos hicieron cambia la perspectiva en cómo el reino debe ser esperado. El reino de los cielos, el reino de Dios, no empieza como lo esperaba Israel con una conquista militar, sino con el corazón transformado de sus discípulos, quienes con sus acciones demuestran el gobierno de Dios en sus vidas. Ese es el verdadero reino de Dios.
Un reino que empieza con el trono en la cruz y la sepultura. Y por eso estos hombres actúan con valor. En estos dos hombres se evidencia que la palabra sembrada no volvió vacía, sino que daría el fruto para el cual fue enviada y produciría una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Antes no habían servido a Jesús, pero ahora lo servían de una manera en que nadie hubiera podido. Miren, la familia de Jesús lo dejó solo. Sus discípulos lo abandonaron. Las mujeres que estaban cerca no podían hacer mucho porque no serían tomadas en cuenta, no serían tomadas en serio. Pero José junto a Nicodemo pudieron y lo hicieron. La muerte de Jesús no solamente les dio perdón y una esperanza en el cielo, también transformó profundamente su relación con el poder, el dinero y el estatus que antes habían tenido. Para nosotros esto es sumamente importante, iglesia, porque la cruz, y en la cruz aprendemos dos verdades que estos dos hombres entendieron y que cambian la forma en la que nosotros vemos ahora nuestra vida. Por un lado, mis amados hermanos, vemos que somos más pecadores de lo que pensamos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros. Y esto nos humilla y nos libra también del orgullo. Nos golpea en lo más profundo. El Hijo de Dios tuvo que morir por nuestros pecados, mis amados hermanos. Pero también, al mismo tiempo, vemos que somos más amados de lo que jamás nos podríamos imaginar, porque Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y eso nos da seguridad de que nada en este mundo nos da una seguridad que nada en este mundo nos puede dar. Con esas dos verdades en mente y arraigadas en el corazón, hay una transformación, y esas dos verdades las entendieron precisamente José y Nicodemo. Con esas dos verdades arraigadas en su corazón, el poder deja de definir quiénes son, el dinero dejó de ser su seguridad y el estatus dejó de ser su identidad. Y lo mismo debe pasar con nosotros. Nosotros no estamos definidos por el dinero que tengamos, por el estatus que tengamos o por la identidad que tengamos. Somos libres entonces para usar todo lo que tenemos, nuestros recursos, nuestra influencia, las oportunidades que tengamos, no para elevarnos a nosotros mismos. Esa es la forma en la que las personas usan el poder, la identidad y el estatus, para elevarse a sí mismos. Pero cuando nosotros entendemos el Evangelio y la obra de Cristo, entonces no nos elevamos a nosotros mismos, sino que servimos a otros con generosidad y con valentía, como lo hicieron Nicodemo y José de Arimatea. Esto, mis amados hermanos, iglesia, nos debe llevar a pensar que debemos servir a Dios de todas las maneras que podamos y debemos hacerlo con gran compromiso, como lo hicieron ellos. Debemos dar nuestras vidas y nuestros recursos en todo cuanto podamos. Iglesia, José de Arimatea y Nicodemo son hombres que han sido puestos en el lugar correcto por Dios. Dios siempre pone al hombre correcto en el momento correcto. Y allí encontramos nosotros a José de Arimatea y a Nicodemo. Están en el lugar indicado para los propósitos que Dios ha establecido para ellos. Y José es un testigo para aquellos que actúan por temor, o que no actúan por temor más bien. José es un testimonio para motivarnos a nosotros y ayudarnos a ver que tal vez, pensando en lo mucho que nosotros podamos perder por identificarnos con Jesús, hemos dejado de hacer. Es una pregunta que como iglesia nosotros tenemos que plantearnos en esta mañana. ¿Qué hemos dejado de hacer por Cristo por causa del temor? ¿Qué hemos dejado de hacer por Cristo por causa de aquellas cosas que seguramente perderemos por causa de identificarnos con Él? Pero José de Arimatea no deja más que el temor sea quien lo gobierne. Cuando comprende lo que Cristo hizo y entiende su responsabilidad, actúa sin temor de lo que pueda pasar y actúa con valor, está dispuesto a asumir las consecuencias. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo, que sabe que por honrar a su maestro y por ser obediente a él, asumirá las consecuencias. Eso le puede pasar a muchos, mis amados hermanos.
Tal vez en el trabajo, en el lugar que estás, te están diciendo que debes actuar de X o Y manera que va en contravía de la palabra de Dios, que debas ser deshonesto y por temor a no perder tu trabajo, entonces cedes. O no, un verdadero discípulo sabe que por honrar a su Señor no va a ceder ante esto y se va a mantener firme. Y si eso implica perder el trabajo, está seguro y perderá su trabajo con la seguridad de que está honrando a su Señor. El temor no debe hacer que nosotros dejemos de actuar en nombre de nuestro Señor. Nosotros, cuando somos verdaderos discípulos de Cristo, dejamos de buscar la gloria de los hombres y solo buscamos la gloria de Dios, así cuesten los privilegios delante de los hombres. Eso es lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo. Dejar de buscar la gloria de los hombres y solo buscar la gloria de Dios, así nos cuesten nuestros privilegios delante de los hombres. Pero no solamente lo vemos en ellos, iglesia, lo vemos también en las mujeres. Las mujeres aquí cumplieron un papel importante durante todo el ministerio de Jesús, como lo vimos también nosotros la semana pasada, a través de sus recursos, pero ahora también como testigos de la muerte de nuestro Señor y como lo veremos más adelante, si el Señor así lo permite, en su resurrección. En el momento de la crisis y la duda, en el momento de la crisis y la duda de otros, ellas no dudaron en identificarse con su Mesías. Aún en su muerte, Jesús contó con la ayuda de estas personas por medio de la fidelidad de sus recursos y créanme, mis amados hermanos, sus acciones no fueron olvidadas. Esa es la actitud que nos muestra también nuestra responsabilidad de contribuir con todo lo que tenemos y ser fieles al Señor por causa de su reino, por causa de su gloria. Lo que nuevamente nos lleva a preguntarnos, iglesia, ¿cómo estamos usando nosotros nuestros recursos? ¿Nos mantenemos fieles al Señor? A la luz de lo que Cristo hizo, iglesia, también nosotros debemos tener esta misma actitud delante del Señor. Yo quiero que me acompañes por favor a Hebreos capítulo 10. Y vamos a mirar de este capítulo algunos versículos para poder traer una aplicación a nuestras vidas. Hebreos capítulo 10. Y quiero que lo tenga allí, por favor, abierto. A la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, debemos tener la misma actitud y mantener firme la esperanza de nuestra fe, como dice el autor de Hebreos. Escuche lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 23. Dice la palabra del Señor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantenernos firmes, iglesia. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni por un instante, porque Él cumplirá lo que Él ha prometido. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Y qué debemos hacer cuando entendemos eso? No dejar de hablarles a los demás de nuestra fe. Mantengámonos firmes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, porque fiel es el que prometió, Él nos guarda. La voluntad de Dios se cumplirá en nuestras vidas y recibiremos lo que Él ha prometido. Escuche lo que dice el autor de Hebreos ahora en el versículo 36. Dice la palabra del Señor en el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La Nueva Versión Internacional dice de este versículo lo siguiente: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. No, nosotros no somos de los que retroceden, iglesia. Nosotros no somos de los que retroceden. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque también nosotros hemos entendido la salvación que el Señor nos ha otorgado. Hemos comprendido el regalo que Él nos ha dado como vida eterna. Y por eso actuamos, por eso confiamos en el Señor.
y descansamos en Él. Iglesia, yo creo que otra aplicación que podemos traer de este pasaje es que en Dios nada ocurre por accidente. Si algo hemos podido nosotros ver a la luz de todo esto que hemos estado estudiando las últimas semanas es que nada ocurre por accidente. Todo lo que aconteció en la vida de Jesús, en su muerte, en su sepultura, había sido anunciado siglos antes. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 20, ninguno de sus huesos fue quebrado. Su costado sería perforado, dice la palabra del Señor en Zacarías 12:10. Su sepultura sería con los ricos, sin ser uno de ellos, Isaías 53:9. Durante ese terrible día se cumplieron más de 20 profecías en Jesús, más de 20 profecías en relación a su juicio, a su crucifixión y a su muerte. Su muerte no fue en vano. Y esto nos muestra que tenemos un poderoso Salvador. Tenemos un poderoso Salvador. Y eso además nos da pruebas irrefutables de quién es Él, de la verdad histórica del hecho. Si alguien te dice que le demuestren que Cristo es Rey, tú puedes mostrarle a través de las evidencias de la crucifixión, de la sepultura y de la resurrección que Cristo es Rey, que Cristo es el Señor. Nuestra fe está fundamentada en evidencias, iglesia. No es solamente algo subjetivo que nosotros hemos decidido creer, no, hay evidencias sobre las cuales nosotros podemos sustentar nuestra fe. Pero iglesia, eso también nos muestra que podemos estar seguros de algo. Si Dios cumplió lo concerniente a la muerte de Jesús, cumplirá todo lo relacionado con nuestra salvación. Si en Dios se cumplió todo lo que se dijo acerca de Cristo, se cumplirá todo acerca de nuestra salvación. Nada se escapó del control de Dios ese día. Y esto nuevamente nos debe servir a nosotros de seguridad, iglesia. Porque si nada se escapó del control de Dios ese día, ¿tú crees que se va a escapar algo del control de Dios de tu vida? No hay nada que se escape de su control. Y si por algún momento dudas del amor de Dios por ti, solo tienes que ver nuevamente a la cruz para darte cuenta, como dice la palabra del Señor, que si Dios no nos negó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Recuerda esa promesa. En los momentos de duda, de incertidumbre, recuerda la cruz de Cristo, recuerda su sepultura. El Señor lo entregó por ti, puedes estar seguro. La tumba nos predica un poderoso sermón. La tumba nos predica un poderoso sermón que nos anuncia el Evangelio. Porque el que estuvo allí lo hizo para el perdón de los pecados. Ese es el mensaje del que murió en la cruz. Que fue sepultado conforme a las Escrituras, como lo dice 1 Corintios 15, 3 y 4. El Evangelio nos muestra además, ese Evangelio, ese que estuvo en la tumba, nos muestra que el Evangelio no pertenece a un estrato social. El Evangelio es para ricos y para pobres. El Evangelio no es para una raza, porque alcanzó al judío, pero también alcanzó al centurión que confesó ese día al Señor como Salvador. El Evangelio no es para un género en particular, porque la tumba nos muestra que hay hombres y mujeres impactados por el mensaje del Evangelio, como lo dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, el versículo 27 y 28. Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados con Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay una diferenciación, todos estamos en la misma condición por causa del Evangelio. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación de los pecadores. Solo debemos venir a la cruz en arrepentimiento de nuestros pecados para ser perdonados y hallar esa nueva vida. Pero nosotros como creyentes seguimos necesitando el Evangelio de Dios porque
Aquellos que entendemos que hemos sido creados y fuimos creados para su gloria, pero que habíamos vivido alejados de ella por causa del pecado, podemos ser reconciliados y encontrar un descanso en el Cristo para nuestra salvación. En su misericordia Dios envió a su Hijo para dar a los pecadores un camino nuevo y eterno. Y finalmente, iglesia, hay algo también que ocurre ese día que no podemos perder de vista. Cristo muere en la preparación del día de reposo. Hay silencio durante ese tiempo. La tumba recibe a Jesús en silencio. Y eso nos recuerda el costo del pecado, el costo que se pagó, que fue muy alto y no podemos pasarlo por alto. Jesús va a la tumba porque Dios, para su gloria, en su infinita gracia por nosotros, colocó nuestros pecados en su Hijo. Y mediante su muerte y su sepultura nosotros hemos sido perdonados. La ira de Dios ha sido satisfecha y las justas demandas de Dios por causa del pecado han sido pagadas. Ya no tenemos que pagar nosotros. Por eso es que ahora nosotros podemos entrar en el verdadero reposo. Mientras los judíos esa tarde estarían preparando todo para el día de reposo, nosotros como creyentes encontramos el verdadero reposo en el Señor Jesús sepultado ese día. Ese día de reposo todos estaban descansando de sus labores de la semana para dedicarse a Dios. Sus seguidores en ese momento no tendrían un verdadero descanso seguramente y pensaban esto cuando Jesús estaba siendo enterrado. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Y qué estaría pensando? ¿Qué estaría pensando Juan? ¿Qué estarían pensando los demás apóstoles? Para ellos no había reposo. Pero el reino de Dios, el esperado reino de Dios vendría, y esa tarde el Señor estaba preparando el verdadero descanso para sus discípulos, pero no solamente para sus discípulos, sino para todos aquellos que creerían en Él después de ellos y que siguen creyendo hasta que Él vuelva. El día de reposo, el descanso que el Señor quiere darles y que no habían podido disfrutar por causa del pecado, ahora vendría. Lo que aprendemos de todo esto, mis amados hermanos, es que Jesús muere para darnos el verdadero descanso. Un verdadero descanso que ninguna otra cosa puede darnos a nosotros. Muchos hoy en día continúan buscando descanso. Buscan descanso en muchas cosas. Pero mis amados hermanos, nada de eso es suficiente para dar el verdadero descanso que solamente Cristo puede ofrecer. Porque Él lleva nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. En Jerusalén ese día caería la tarde y los preparativos para el día de reposo habrían finalizado y el día de reposo iniciaría. Pero Dios estaba preparando para sus escogidos un verdadero descanso, un reposo de todas sus obras. Un verdadero descanso al ser reconciliados con Él por medio de la sangre derramada de nuestro Salvador en la cruz, por el sacrificio del Señor. Jesús es el Señor del día de reposo, lo estudiamos nosotros aquí en el Evangelio de Marcos. Y la tumba es solamente el preparativo para el verdadero descanso que viene con Él. La tumba es el preparativo para el verdadero descanso que viene en Él. La muerte de Jesús ocurre al final de esa semana. En medio de ella, nosotros, y por medio de ella, por medio de esa muerte, nosotros podemos tener el verdadero descanso para todas nuestras malas obras, para esa relación que se encontraba arruinada con nuestro Señor por causa del pecado, pero que ahora en Cristo ha quedado restaurada. Y esto, iglesia, nos da a nosotros una nueva perspectiva de vida y del disfrute de poder tener las cosas de las que antes no podíamos disfrutar, y todo para la gloria de Dios. Dios hace los preparativos. Nosotros no tenemos que hacer nada. No hay nada más que agregar. La salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Nosotros no tenemos ni podemos hacer nada para entrar en el reposo. Lo único que podemos hacer es ir a Él en arrepentimiento y fe y disfrutar del verdadero descanso que Él nos ofrece. Como dice las Escrituras, vengan a mí
todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame preguntarte, después de escuchar este sermón, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a venir a Cristo para encontrar el verdadero descanso? Por eso te invito a que vengas a Él. No tardes. Mira en Cristo y mira en la tumba al Salvador que venció la muerte para darte vida eterna. O que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos ayude a poderla vivir y a poderla poner en práctica. Vamos a orar. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado nuevamente de poder estar en tu presencia, escuchando tu voz, escuchando tu palabra, reflexionando y viendo el verdadero significado de la cruz y de la tumba, y de cómo lo cambia todo. Señor, hoy nosotros entramos en tu descanso y estamos en tu descanso, porque los preparativos para ello ocurrieron en la tumba, Señor. Pero tu resurrección nos recuerda el descanso en el que ahora podemos entrar, en esa relación contigo que ha sido restaurada y que nos da una nueva perspectiva, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria, Señor. Con nuevas motivaciones, nuevos anhelos y nuevos deseos, como los tuvieron José de Arimatea y Nicodemo, que sin temor actuaron para honrarte a ti y se identificaron finalmente como discípulos tuyos, Señor, sin importarles lo que pudieran perder. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque tal vez, Señor, nosotros hemos sido de aquellos que hemos actuado por temor, buscando más la gloria de los hombres y no para darte a ti la gloria a ti, buscando tu honor, Señor. Perdónanos, oh Padre Celestial. Perdona nuestro pecado que nos ha mantenido alejados de ti. Y te pedimos que en tu gracia, en tu favor, tú seas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, cambiándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese valor que tuvieron José de Arimatea y Nicodemo, Señor, que entraron osadamente y estuvieron dispuestos a renunciar a su posición, a sus privilegios por ser discípulos tuyos fieles, Señor. Enséñanos a ser testigos fieles de tu resurrección, como lo fueron estas mujeres que a la distancia, pero sin dejarte, Señor, estuvieron dispuestas a seguirte hasta el final. Que esa muestra de amor también la podamos reflejar nosotros. Oh Señor, gracias por la salvación que tenemos en ti. Gracias porque hoy también nos permites entender que podemos, Señor, y debemos usar aquello que nos has dado para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos, precioso Señor. Te alabamos en esta mañana y oramos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga grandemente.